trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase listo, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Buenos días, queridos hermanos. Estamos listos una vez más para compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un placer poder estar aquí y compartir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Antes de iniciar este tiempo, vamos a orar al Señor para que Él tome control de lo que hemos de decir en este día. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias por su misericordia y el cuidado que cada día usted tiene por cada uno de nosotros. Gracias por nuestros hermanos, Padre, que han estado, Padre, involucrados con el coronavirus, pero que usted le ha levantado, le ha dado la vida, Padre Celestial, y hoy están sanos. Gracias a ti, Padre. Bendícenos, permite que este mensaje pueda llegar a cada corazón, pueda hablar, Señor, y convencer al hombre de pecado. Permite, Padre, que las sendas torcidas puedan enderezarse, Señor, y aquellas personas que se encuentran sin esperanza puedan ver en ti la esperanza, Señor, que usted ofrece al mundo pecador. Gracias por estar con nosotros. Toma control de todo lo que hagamos y que tu Santo Espíritu nos guíe, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje que vamos a compartir con ustedes: el justo juicio de Dios para el hombre. El justo juicio de Dios para el hombre. Y el texto que usamos como base de este mensaje lo encontramos en Ezequiel capítulo 33, versículos del 10 al 16. Nos dice la palabra del Señor: Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos?
Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Como cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Esta es la porción de la palabra del Señor que queremos compartir con ustedes en este día. El problema del pecado en el hombre se basa en el hecho de no poder aceptar que su pecado, por más grave que sea, encuentra perdón en Dios. Hay muchas personas con las cuales hemos hablado que nos dicen, no, yo no creo que Dios me perdone, he cometido muchos pecados. Muchas personas han dejado de lado del Señor, pues al igual que el pueblo de Israel en los días del profeta Ezequiel, no aceptan que pueden ser perdonados por el Señor. No aceptan que pueda haber una solución para su pecado. Al igual que el pueblo de Israel, creen no tener esperanza, pues el pecado los ha envuelto de tal manera que piensan que no hay solución ni reconciliación para ellos con Dios. Sin embargo, Dios tiene para nosotros buenas noticias. Él está dispuesto a redimirnos. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si de todo corazón nos volvemos a Él. Veamos las disposiciones de nuestro Dios para redimirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Quiero compartir con ustedes brevemente 5 aspectos que nos hablan del plan de Dios para salvarnos. En primer lugar, Dios quiere acercarnos a Él. Debemos aceptar que Él puede perdonarnos. Hay mucha gente que no puede aceptar el perdón de Dios porque ellos mismos no se han perdonado. Y sabe, uno de los cambios que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas está relacionado con el hecho de que nosotros podemos descansar en Dios, entregar nuestras faltas, entregar todas esas situaciones duras de la vida en las cuales hemos estado involucrados en las manos del Señor, para que Él resuelva nuestro problema de pecado. En el versículo 10 nos dice, de este capítulo 33 de Ezequiel, nos dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Mira, estas palabras son las palabras de un desesperanzado, de una persona que no tiene esperanza, de una persona que ha perdido la fe, que se ha envuelto en el pecado de tal manera que no piensa regresar porque cree que no tiene perdón. Pero sabe, Dios nos ofrece a nosotros en este día perdón, no importa cuál ha sido nuestra falta. La buena noticia es que Dios está listo para perdonarnos. Debemos reconocer que hemos pecado y debemos reconocer que para que Dios nos perdone, debemos aceptar que Él puede perdonarnos. En el versículo 10, Dios enfrenta al pueblo de Israel según sus dichos. La parte final del versículo 10 dice, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues
viviremos. Es el pensamiento de mucha gente que no confía que Dios puede perdonar su pecado, por grave que éste sea. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, tenemos una buena noticia para todos ustedes. Una noticia que nosotros hemos aceptado desde mucho tiempo. Una noticia que nos trajo al Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos totalmente, hacernos gente nueva. No importa qué tan dura ha sido tu vida y cuánto tiempo la has desperdiciado en el pecado. Si hoy te vuelves a Dios, Él promete que va a perdonar todos tus pecados y que te va a limpiar de toda maldad. Te va a hacer un hombre nuevo. ¿Sabe? La mentira de Satanás es que en medio del pecado nosotros no valemos nada, no servimos para nada. Pero ¿sabe? Dios quiere llamarnos para hacernos gente nueva. Me da mucho dolor cuando por las calles transito y veo jóvenes perdidos en la droga, muy jóvenes, 18, 19, 20 años, hombres y mujeres perdidos en la droga, sin esperanza. ¿Sabe? Aún en esa situación, Dios te ve. Aún en esa situación, Dios está allí para tenderte su mano y hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. No importa qué duro sea el problema de pecado que tú tienes, en medio de esa situación, Dios está listo allí para perdonarte. Debemos reconocer que hemos pecado, pero también debemos reconocer que Dios puede perdonarnos. Hay mucha gente que no busca el perdón de Dios porque ellos mismos no se perdonan. ¿Saben? Tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados, pero también darnos la oportunidad a nosotros mismos de servir al Señor sin pecado. Debemos reconocer, por supuesto, que hemos pecado. En Salmo 32, versículo 5, nos dice la palabra del Señor, una palabra del salmista en un tiempo difícil, pero en el cual él reconoció su pecado. Salmos 32:5 nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe? Para que Dios nos perdone tenemos que reconocer que hemos pecado. El pueblo de Israel reconocía que había pecado, pero hoy día hay mucha gente que no reconoce su pecado, y esa es otra situación difícil en su vida. Algunas personas dicen: yo no he pecado, porque su naturaleza pecadora le impide reconocer que han pecado. El salmista aquí nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe? Para que usted pueda ser sanado de su pecado, tiene que reconocer que tiene un problema de pecado. Una de las primeras cosas que le dicen a las personas que van a estos centros de rehabilitación es que ellos tienen que reconocer que tienen un problema de droga, un problema de alcohol, un problema cualquiera que sea su problema. Hay que reconocerlo para buscarle cura. Nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios y pedir perdón. ¿Sabe? Hay mucha gente que peca, hace lo que le da la gana y se presentan ante Dios sin remordimientos. No, tenemos que reconocer que hemos pecado, como lo reconoció el salmista. Él dijo: confesaré mis transgresiones a Jehová, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, después de no haber encubierto su pecado delante de Dios. Debemos reconocer que hemos pecado. Debemos implorar el perdón de Dios. Debemos implorar que Dios perdone nuestros pecados. En este mismo libro de Salmos, capítulo 25, el versículo 11, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Salmo capítulo 25, versículo 11.
por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. El salmista reconocía que su pecado es grande. Yo no sé cuán grande sea tu pecado. Yo reconozco que mi pecado también es grande. Y por eso un día le confesé mi pecado al Señor. Y Él me acogió como su hijo. El salmista reconoce aquí, dice en el versículo 11, por amor de tu nombre, Salmo 25, 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Hay que reconocer que hemos pecado delante de Dios. Tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios para que Él pueda perdonar nuestro pecado. En segundo lugar, Dios quiere darle oportunidad al hombre para que se arrepienta. ¿Sabe? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se arrepienta. En el versículo 11 de Ezequiel 33 nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos. Esta es la tierna voz del Señor diciéndonos: volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Él nos va a decir a nosotros hoy los panameños: ¿por qué moriréis, panameño? ¿Por qué moriréis, costarricense? ¿Por qué moriréis, nicaragüense? ¿Por qué moriréis, colombianos? ¿Por qué moriréis, venezolanos? ¿Por qué moriréis, mundo entero? Dios tiene una solución para que vivas y para darte vida eterna. Es el perdón de tu pecado, si tú le quieres entregar tus pecados al Señor y reconocer que has pecado. Dios quiere darnos oportunidad a nosotros, los humanos, a nosotros que un día somos sus criaturas, que aceptamos su pecado, pero que hoy nos hemos convertido en sus hijos. Él quiere darnos su perdón, quiere perdonar nuestro pecado. Debemos mirar dentro de nosotros y reconocer que hemos pecado. Hay mucha gente que peca todos los días, hace lo malo delante de Dios, pero no puede reconocer que ha pecado. Dios quiere que nosotros reconozcamos que hemos pecado. Él quiere que nosotros nos miremos muy adentro y veamos nuestros pecados. ¿Sabe? Cuando nosotros examinamos nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestro corazón es perverso, que en muchas ocasiones está lleno de pecados. Y esos pecados Dios quiere perdonarnos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 14, versículos 20 y 21. Jeremías capítulo 14, los versículos 20 al 21, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías capítulo 14, el versículo 20 y 21. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Ay, entre los ídolos de las naciones, quien haga llover y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Tú hiciste todas estas cosas. El Señor quiere que, como sus hijos, nosotros vengamos a Él reconociendo el poder que Él tiene para perdonarnos. Mire, no es cualquier persona, no es cualquier deidad espiritual que puede perdonarle. No, es únicamente Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente nuestro Padre Celestial que nos conoce, el que tiene la potestad de juzgarnos. Él es el único que puede perdonarnos y Él nos ofrece ese perdón. Él quiere darnos ese perdón si tú de todo corazón vienes a Él. Dios espera que confesemos nuestro pecado. Hay un versículo muy bonito que encontramos en Proverbios capítulo 28, el versículo 13. El que encubre su pecado
no prosperará, mas el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que reconozcamos que hemos pecado. Hay mucha gente que usted le pregunta si tiene pecado y dice no, de vez en cuando alguna mentirita, pero no, yo no he pecado. Pero viven en adulterio. No saben que han pecado. Y es por eso que ellos deben venirse a los pies de Cristo, para que por medio del Espíritu Santo reconozcan, abran sus ojos y vean que están pecando, que necesitan confesar su pecado y reconocer delante de Dios la necesidad de que Él pueda perdonar sus pecados. Dios espera que reconozcamos nuestros pecados, tal cual lo dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Si confesamos nuestros pecados, vamos a prosperar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En tercer lugar, nuestras buenas obras no nos salvarán ni redimirán nuestros pecados. Hay mucha gente que confía en lo bueno que es, en tantas cosas que yo he hecho, en toda la vida que Dios me ha dado. Hay mucha gente que se levanta en la mañana para hacer buenas obras, porque según se les ha enseñado, por cada buenas obras están alcanzando un escalón más al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que únicamente por la voluntad del Señor, el perdón de nuestros pecados de parte de Dios, gratis, gratuitamente, si nosotros confesamos, vamos a alcanzar misericordia. En el versículo 12 nos dice de Ezequiel 33, nos dice: cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. No quiere decir esto que vamos a perder nuestra salvación después de haber encontrado a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente este pasaje está escrito para todas aquellas personas que confían en la ley, todas aquellas personas que están haciendo cosas buenas para alcanzar misericordia delante de Dios. ¿Saben? Hay mucha gente que, como les decía anteriormente, tratan de hacer muchas cosas buenas, pero según dice el pasaje, si de eso dependiera nuestra salvación, tan pronto cometamos una falta, vamos a ir directamente al infierno. Pero no es lo que dice la palabra que Dios va a hacer con nosotros. Él va a perdonar nuestro pecado por medio de Jesucristo, su Hijo, el cual ganó el derecho de salvarnos al morir en la cruz por nuestros pecados. El hacer el bien no será usado para salvarnos en el día del justo juicio de Dios. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9. En el Nuevo Testamento estamos ahora. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice la palabra: porque por gracia, es gratis, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios lo da gratuitamente. No importa qué tantas cosas nosotros pretendamos hacer para salvarnos. Si no seguimos los preceptos del Señor, el camino que Él nos ha marcado para ser salvos, no llegaremos nunca a la vida eterna. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. No por obras, el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2. Anótelo allí en su Biblia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Nuestra salvación es gratis. Él nos la da como un regalo. Nosotros tenemos que aceptar que hemos pecado y confesar que hemos pecado y aceptar esa salvación tan grande que Dios quiere darnos. El hacer el bien no nos va a salvar. Solamente por medio de Jesucristo vamos a encontrar, por la gracia de Jesucristo vamos a encontrar salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo
Dios quiere extendernos la mano salvadora. Él, por medio de Jesucristo, extiende su gracia hacia nosotros. Mire lo que nos dice San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Solamente tenemos que creer en Jesús y aceptar ese regalo amoroso que Dios nos da por medio de su Hijo, el cual vino y murió en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna. No hay otro camino para llegar a obtener ese perdón tan grande que necesitamos para salvarnos. San Juan capítulo 14, el versículo 6 nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Jesucristo es el único camino. No importa cuánto sacrificio nosotros querramos hacer. ¿Sabe? Hay mucha gente que han dejado a Dios de un lado, pero tiene una imagen a la cual adoran, a la cual rinden sacrificio, a la cual imploran y siempre están listos para ofrecerles dones, ofrecerles bienes, y en ocasiones hacen sacrificio por sus pecados. ¿Sabe? El único sacrificio aceptado por Dios por nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro sacrificio aceptado por Dios por nuestros pecados. En cuarto lugar, no importa cuánto bien hemos hecho ni cuánto hemos pecado, solo nuestra relación con Jesucristo determinará nuestra salvación. No importa cuánto bien hemos hecho ni cuánto hemos pecado, solo nuestra relación con Jesucristo determinará nuestra salvación. Mire lo que nos dice el versículo 13 y 14 de este pasaje que nos ocupa en Ezequiel capítulo 33. Cuando yo dijera al impío, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Dios nos muestra su salvación por gracia. Él no ha dejado nuestra salvación a la deriva. No depende de lo que nosotros hagamos. ¿Sabe? La ley decía, y esto es lo que estamos leyendo aquí en Ezequiel: tú puedes haber vivido una vida muy buena, pero si te deslizaste y caíste, vas a ir a dar al infierno. ¿Sabe? La gracia de Jesucristo no nos insta a pecar, no nos lleva a hacer lo que nos da la gana. Ciertamente nos regala el don de Dios por nuestros pecados. Hay alguna gente que critica a nosotros, los que somos bautistas, al decir que nosotros predicamos que la salvación no se pierde. Y ellos interpretan que podemos hacer lo que nos da la gana después de aceptar a Jesucristo y somos salvos al final. No, es que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, nosotros estamos dispuestos a vivir una vida santa, alejada del pecado. Por eso que aquella alma que llega a los pies de Cristo de todo corazón va a reposar en su seno para siempre. Aquel perverso que hace una profesión de fe, pero que se va al mundo y no regresa más, nunca fue salvo. La salvación de Jesucristo está garantizada para nosotros si de todo corazón le aceptamos, si de todo corazón nos damos nuestra vida a Él. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 3, el versículo 20. Romanos 3, 20. Dios nos muestra su salvación por gracia.
Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice la palabra del Señor lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, no importa quién tú seas. Si de todo corazón vienes a Jesús, él perdonará tu pecado. Y el versículo 23 sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No hay diferencia. ¿Sabe? Tú puedes venir a Jesús en esta hora, arrepentido de tu pecado, y él va a abrir sus brazos para recibirte. Entrará a tu corazón y te hará ese hombre nuevo que tú quieres ser. En quinto lugar, por último, Dios nos redime de nuestros pecados y se olvida de ellos. Dios no es como nosotros. ¿Saben? Muchas veces cuando nuestros amigos nos ofenden, cuando alguien nos ha cometido una falta contra nosotros, muchas veces nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Dios olvida nuestros pecados, los tira en lo más profundo del mar. Mire lo que nos sigue diciendo Ezequiel, capítulo 33, versículo 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Si nosotros de todo corazón nos volvemos a Dios, si de todo corazón nos arrepentimos de nuestros pecados, ninguno de nuestros pecados van a ser recordados por Dios cuando nosotros nos presentemos delante de Él. Dios, en su infinita misericordia, restaura nuestras vidas y nos da un camino de salvación. ¿Sabe? La enfermedad más grande que el hombre ha enfrentado de todas las épocas no son las plagas, no es el coronavirus en este tiempo, no es el cáncer, no, es el pecado, porque del pecado nacen todas estas enfermedades que aquejan al hombre. No es que no haya cura para esa triste enfermedad. Jesucristo es la cura para nuestra enfermedad de pecado. Dios, en su infinita misericordia, restaura nuestra vida y nos da el camino de salvación. Mire lo que nos dice Jeremías capítulo 3, el versículo 22. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 3, el versículo 22. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: convertíos. Es un llamado de Dios para nosotros. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová
nuestro Dios. Saber es la respuesta que debemos dar a nuestro Dios en medio de la dificultad del pecado que nos enfrenta. Quizás usted ha estado sufriendo por mucho tiempo por su pecado. Quizás usted ha estado sufriendo por mucho tiempo porque hay dificultad en el hogar, el dinero no alcanza, la relación entre usted y su esposa o usted y su esposo no es buena. La relación entre usted y sus hijos no se ha cultivado de la mejor manera. No importa cuál sea su situación, pero en medio de esa situación, Dios quiere llamarnos para que nosotros nos convirtamos de nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 22 de Jeremías 3. Convertíos, hijos rebeldes. Y quizás la situación que nosotros estamos viviendo hoy es por nuestro pecado. ¿Alguna vez has meditado en cómo es tu vida? ¿Cómo está llevando tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay una relación entre tú y Dios? ¿Sabe? Un día nosotros vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Qué hemos hecho para hacer una buena presentación del Señor? ¿Sabe? Nosotros tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él está allí listo para defendernos, pero Él tiene que estar en nuestro corazón y tiene que ser parte de nosotros mismos. En el mismo libro, Jeremías, el capítulo 15, el versículo 19, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe? Hoy día necesitamos convertir al mundo para Jesucristo. Hoy día necesitamos seguir perseverando en la palabra de Dios. Necesitamos hacer lo bueno. Necesitamos vivir el evangelio en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, en el Nuevo Testamento ahora, el versículo 1, nos dice la palabra del Señor. También referente a ese llamado que Dios nos está haciendo de convertirnos de nuestros pecados y venir a Él. Mire lo que nos dice Gálatas, el capítulo 6, el versículo 1. Nos dice la palabra del Señor. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hoy Dios está extendiendo su gracia. ¿Sabe? Hay mucha gente que en medio de esta situación del coronavirus se fueron a la eternidad sin Cristo. Quizás al igual que usted y yo habían tenido la oportunidad de oír el evangelio. Habían tenido la oportunidad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Pero algunos la rechazaron y se fueron sin Cristo. Usted y yo tenemos la dicha, la oportunidad de estar vivo y poder aceptar esa gracia admirable que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos dice la palabra en el versículo 16 que no se acordará, Ezequiel 33:16, que Él no se acordará de ninguno de nuestros pecados. Mire lo que nos dice Miqueas en el Antiguo Testamento, el capítulo 7, el versículo 19, nos habla acerca de ese ofrecimiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros y que nos ayuda a tener una mejor relación con Él. Nos habla de aceptar o rechazar ese regalo que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Fue el plan de Dios que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de aceptar o de oír la palabra del Señor y aceptar ese gran regalo que el Señor tiene para nosotros. Hay mucha gente que en medio de la situación de pecado
no han tomado en serio esa relación con Dios. No le han dicho o no han tenido la oportunidad de acercarse al Señor para poder tener un encuentro con Él. Han dejado pasar por alto esa gran oportunidad que Dios nos ha dado a todos de salvación, la oportunidad de ser salvo, ¿sabe? Y han rechazado el plan de Dios para su vida. Ojalá usted que me escuche acepte ese regalo que por gracia nos da Dios. Mira lo que nos dice Miqueas, capítulo 7, el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabe? Un día Jesús echó en lo más profundo del mar mis pecados, porque vine a Él y me arrepentí de todos mis pecados. Y seguimos pecando cada día, por supuesto, porque nosotros somos carnales y vamos a pecar. No quiere decir que nos vamos a deleitar en el pecado, pero la Biblia dice que nosotros pecamos de hecho, de pensamiento y de palabra. Cuando ofendemos a nuestros seres queridos, cuando ofendemos a nuestros compañeros de trabajo, cuando decimos una grosería a una persona que en el bus quizás nos empuja, estamos pecando. Y por eso tenemos que venir delante de Él y perdonar y pedir perdón. Y Él arrojará nuestro pecado en lo más profundo del mar y no se va a acordar más de nuestro pecado. Vamos a leer nuevamente el versículo. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire lo que nos dice también Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, el versículo 25. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No importa cuántos pecados usted tenga. Si de todo corazón esta noche decide entregarle su vida a Jesucristo, esta promesa que encontramos en Isaías es para usted. Esta promesa que encontramos en Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es para usted, como fue para mí y sigue siendo para mí desde el día que le entregué mi vida a Jesucristo. En el mismo libro de Isaías, pero ahora el capítulo 1, el versículo 18, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor referente a este tema lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 18. Nos dice el pasaje: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero que escuche nuevamente este versículo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el plan de Dios para usted. Ese fue el plan de Dios para mí. Sigue siendo el plan de Dios para mí desde el día que le entregué mi vida a Jesús. Él borró mis pecados y me dio salvación. Para concluir, todos nosotros en este día escuchamos este mensaje, tenemos la gran oportunidad de ponernos en cuenta con Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que ya se fue a la eternidad. Ellos hoy día no tienen esa oportunidad que usted y yo tenemos de venir a Jesús y entregar nuestra vida a Él. Mientras estemos vivos,
mientras haya aliento en nuestro ser, es una oportunidad que Dios nos da para abandonar nuestros pecados y volvernos a Él. Quizá piense que por tus muchos pecados no hay oportunidad de arrepentimiento para ti. Dios te dice que si de todo corazón te vuelves a Él, Él perdonará tus pecados y te hará una nueva persona para su honra y para su gloria. No te detengas. Ven a Jesús hoy. Da el paso más importante de tu vida y entrégale tu corazón a Cristo. Jesús quiere hacerte su hijo, pero tú tienes que querer ser hijo de Dios. Si abres tu corazón a Cristo, Él vendrá a ti y te hará un hombre, una mujer nueva. Yo quisiera orar por ti. Padre, gracias por la oportunidad que usted da a mi hermano, a mi amigo, a la persona que escucha este mensaje. Dios, yo le pido que su Santo Espíritu toque su corazón y le ayudes a entregar su corazón a tu Hijo Jesús. Padre, que Él pueda meditar en cuánto te necesita, Señor, y pueda abrir la puerta de su corazón para que entres y mores en Él. Gracias, Padre, por todas las personas que han escuchado. Permite que por medio de este mensaje muchas personas sean salvas, Padre. Vengan a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Espero que usted haya hecho una decisión de fe en Jesucristo, que le haya entregado su corazón a Jesús. Y si usted lo ha hecho, yo le doy la bienvenida a la familia de Dios. No hay nada mejor en esta tierra que ser parte de la familia de Dios y disfrutar del cuidado de Dios. Dios le bendiga y le animo a leer su palabra, a orar y a reunirse en una iglesia que predique la palabra del Señor y que ponga en práctica ese plan de salvación que Dios tiene para el hombre, de ganar a otro para Jesús. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Los invito al culto en la Iglesia Bautista El Faro. Ya estamos abriendo nuestras puertas con un aforo más amplio según las medidas del Ministerio de Salud. Y estamos reuniéndonos todos los domingos a las 9 de la mañana. Si usted quiere reunirse en la reunión de varones, estamos celebrando nuestra reunión de varones los jueves a las 6:30 de la tarde allí en la iglesia. Los esperamos. Dios les bendiga. Saludos a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino
Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran